El apartamento 3D era un ejercicio de contención, de neutralidad forzada. Elena, una editora de 40 y pocos años con una vida tan organizada como los índices de sus libros, había elegido el piso intencionalmente por su falta de carácter. Las paredes eran de un gris pálido y los suelos de parqué beige. Era un lienzo en blanco para su mente, que ya lidiaba con demasiadas tramas complejas y fechas límite. Pero un elemento en el pasillo se negaba obstinadamente a ser neutral: la puerta del apartamento 3B. Estaba justo enfrente de él a unos 3 metros de distancia, y era de un rojo escarlata que gritaba obscenamente contra la sobriedad circundante. Era el color de la sangre arterial, del vino derramado o, para la mente obsesiva de Elena, de una alarma que nadie había escuchado. Elena no había pensado mucho en ella durante el primer año. Pero con el tiempo, la puerta se había convertido en un punto fijo, una anomalía geométrica que exigía atención. La razón de su intriga no era solo el color, sino su silencio absoluto. En 3 años, nunca había visto a nadie usar la 3B. No había sonido de llaves girando, ni el eco de tacones, ni siquiera la vibración de una aspiradora. Los buzones del vestíbulo mostraban una ranura sin nombre ni acumulación de correspondencia. El 3B era un agujero negro funcional. Esta mañana, sin embargo, la puerta parecía más oscura, más pesada. Elena cerró con llave su 3D, asegurándose de escuchar el triple clic de los pestillos. Era una manía inútil en un edificio de seguridad decente, pero le daba una microdosis de control. Se detuvo. Sus ojos fueron inmediatamente atraídos por el carmesí brillante. Una mota de polvo se había adherido justo en el centro de la madera, pero parecía fuera de lugar, como una anomalía en una superficie lacada a la perfección. Vacío, cierto. Una voz cascada la sacó de su trance. Era la señora Ruiz del 3A, una anciana pequeña, siempre envuelta en una bata de casa de felpa y con un apetito insaciable por el chisme. Elena se encogió de hombros y se giró. Eso hice. La señora Ruiz se acercó, sus ojos pequeños y vivaces clavados en la puerta roja. Ha estado vacía por mucho tiempo. Demasiado. Un desperdicio, con lo bien que se ve. Ella hizo una pausa, susurrando con un tono conspiratorio. Una vez, le pregunté al portero. Me dijo que era un asunto especial. Nadie vive, pero nadie toca esa puerta. Elena sintió un escalofrío. ¿Asunto especial? ¿De qué tipo? La anciana se encogió, asustada de su propia voz. Nunca lo dice. Solo sé que, cuando salgo por las noches, a veces juro que siento algo. Una presión. Como si el color te estuviera mirando. Elena se forzó a reír, pero el sonido era hueco. Justo entonces, la puerta del 13 se abrió y la joven pareja, Martín y Clara, salió apresuradamente, riendo por un chiste privado. Eran el epítome de la indiferencia juvenil, audífonos puestos y prisa por llegar al trabajo. Ni siquiera notaron la intensa conversación o la puerta roja. Buenos días, señora Ruiz, Martín dijo sin detenerse, y desaparecieron en el hueco de la escalera. Elena sintió que su estómago se tensaba. Un vacío incómodo se instaló donde debería haber habido alivio. El contraste entre la pareja ruidosa y el silencio absoluto del 3B era casi violento. Se apresuró hacia el ascensor. Ya en la cabina, se miró en el reflejo metálico. Las ojeras se estaban volviendo un problema. La curiosidad se estaba transformando en algo más profundo, una obsesión parasitaria. Sabía que esa puerta no estaba simplemente vacía. Algo la mantenía en ese estado de espera carmesí. Esa noche, el silencio habitual del pasillo se rompió. Elena estaba sentada en su escritorio, revisando el manuscrito de un nuevo thriller psicológico, una ironía que no le pasó desapercibida. Eran las 2:15 de la mañana. Afuera, la ciudad estaba callada. Y entonces, lo oyó. Un sonido seco, raspante. Como si una uña, o algo afilado, rozara la madera. Venía de la pared. No, del pasillo. Dejó caer el manuscrito. La luz de su escritorio iluminaba su rostro pálido. Se levantó y caminó descalza hacia la puerta del 3D. Se detuvo a 1 metro. El sonido se repitió. Rasg, rasg. Era inconfundible. Provenía de la puerta roja, directamente enfrente de ella. No era fuerte, era sutil, pero tenía una calidad desesperada. Elena se acercó lentamente a su mirilla. El latido de su corazón resonaba en sus oídos. Se obligó a mirar. El pasillo estaba oscuro. El silencio había regresado, denso y sofocante.
La puerta roja estaba allí, un monolito escarlata, inmutable. Esperó. No había movimiento. No había sombra. Cuando estaba a punto de retirarse, convencida de que su mente la había traicionado, lo escuchó de nuevo. Esta vez, no era un rasguño. Era un sonido húmedo, un goteo muy lento, como el de una llave mal cerrada. Pero no se escuchaba desde arriba o abajo. Se escuchaba a través de la puerta roja. Como si algo estuviera goteando en el interior, en la oscuridad absoluta del 3B. Elena se alejó de su puerta. No llamó a la policía, no tenía pruebas. Solo tenía un silencio que goteaba y un rojo que la miraba. Esa noche, Elena sacó un cuaderno en blanco y una pluma. Encabezó la primera página con una sola palabra: 3B. La investigación había comenzado. El cuaderno de Elena, encabezado con el críptico 3B, se convirtió en su nuevo compañero. Las entradas eran obsesivas: fechas, horas exactas del goteo o el rasguño, una sección dedicada a la descripción del olor, siempre húmedo, a veces débilmente metálico. El trabajo en la editorial se volvió un borrón. Su mente, habitualmente afilada para detectar fallos en la trama, ahora solo se concentraba en la narrativa del pasillo. Usó sus permisos de acceso a bases de datos, normalmente para verificar fuentes de ficción histórica, para escarbar en los registros del edificio. Encontró que el edificio era viejo, de la década de los 50. El apartamento 3B figuraba como propiedad horizontal a nombre de una inversora, Labirinte, hasta 2004. Luego, la propiedad pasó directamente a un particular, David Valdés. Lo más perturbador fue la fecha de la última actualización, 2005. Desde entonces, silencio administrativo. No había registro de inquilinos, ni pagos de servicios regulares, solo cuotas de mantenimiento pagadas puntualmente por transferencia bancaria. David Valdés. El nombre era frío, anónimo. ¿Valdés? Sí, el del 3B, dijo el portero, un hombre grande y apático, cuando Elena le preguntó sin rodeos. Paga todo a tiempo. Nunca viene. Me dijo que lo usa para guardar unos trastos. Trastos. Elena recordó el goteo y el olor metálico. Una tarde, mientras buscaba noticias de archivos relacionadas con el nombre, Elena tecleó David Valdés y desaparición en el buscador. La pantalla se iluminó con un titular de hace 20 años: desaparece joven editor de la editorial, páginas ocultas. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. David Valdés no solo existía, sino que su profesión era un eco del propio trabajo de Elena. El artículo explicaba que David, un editor prometedor, había desaparecido sin dejar rastro de su apartamento en otro barrio, el mismo año en que el 3B fue transferido a su nombre, 2005. La policía había archivado el caso como una probable huida voluntaria, pero la familia siempre sospechó de un crimen. Mientras leía el texto, la palabra que la hizo temblar no fue crimen, sino la mención de un amigo y colega que fue la última persona en verlo. El nombre no se reveló en el titular, pero la descripción del encuentro era vaga e inquietante. Esa noche, Elena regresó del trabajo con la cabeza aturdida por la nueva información. David Valdés no era un fantasma, era una víctima cuyo misterio estaba encerrado detrás del robo. Su paranoia había encontrado un ancla en la realidad. Al girar la esquina del pasillo hacia su puerta, se detuvo en seco. Justo debajo de su puerta, 3D, donde antes solo había un suelo pulcro, había un pequeño trozo de papel. Doblado cuidadosamente, no más grande que una tarjeta de presentación. Elena se arrodilló, su mano dudó un instante y luego lo recogió. No tenía remitente ni huellas visibles, solo el pliegue perfecto. Lo desdobló. La letra era de imprenta, mayúsculas, ejecutada con una pluma de tinta roja intensa, casi carmesí. El mensaje solo contenía 4 palabras. No preguntes por el rojo. El color de la tinta era idéntico al de la puerta de enfrente. El pánico le invadió. No era la señora Ruiz, ella no usaba ese tipo de lenguaje o tinta. ¿Quién la había visto investigar? ¿Quién sabía de su obsesión? ¿Y si David Valdés no había huido, sino que había sido encerrado? Se apoyó contra su puerta, mirando fijamente la 3B. Esta vez, no había rasguños ni goteos. La puerta roja estaba perfectamente en silencio. Pero ahora, ese silencio no era el de un apartamento vacío. Era el silencio controlado de una persona que espera, que observa, que sabe que ha sido descubierta y que ha enviado una advertencia. De repente, el pestillo de la puerta 3C, el apartamento de Martín y Clara, hizo clic. Martín salió, vestido solo con una camiseta, buscando algo en sus bolsillos.
La miró, la vio inmóvil y pálida, con el trozo de papel rojo en la mano. Se acercó, con una expresión de amable pero intensa sospecha. ¿Pasa algo, Elena?, preguntó. Su voz era tranquila, pero sus ojos se posaron en el papel. Parece que no está durmiendo bien. Elena apretó el papel en su puño, sintiendo la pulpa húmeda de la tinta carmesí. No, mintió. Solo el estrés del trabajo. Martín sonrió ligeramente, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Sí, el estrés. Puede hacer que uno vea o escuche cosas. Se alejó, y antes de volver a entrar en el 3C, dijo casualmente, deberías tomarte las cosas con calma, Elena. La curiosidad a veces te mete en libros que no puedes editar. La puerta 13 se cerró. Elena se quedó sola en el pasillo, con la advertencia en su puño y la mirada de Martín grabada en su memoria. El 3B permanecía en silencio. Pero Elena sabía que ahora, la puerta roja tenía un guardián. Después de la advertencia grabada en tinta roja, el estado de Elena se deterioró rápidamente. La nota, escondida ahora entre las páginas de su diario de 3B, era una herida abierta. Dormir se había convertido en un lujo que no podía permitirse. Cada vez que cerraba los ojos, el tenue goteo se transformaba en un golpe sordo, o el rasguño se convertía en un susurro áspero y ronco. Su paranoia se proyectaba en el pasillo. Al salir del ascensor, sentía la necesidad incontrolable de apresurarse. El aire alrededor del 3B parecía más frío, más denso, y juraba que la luz del techo parpadeaba solo cuando pasaba junto a la puerta escarlata. En la oficina, intentó concentrarse en su trabajo, pero el nombre de David Valdés se repetía en su cabeza como un mantra. Recordó el rostro de Martín del 3C, su mirada de amable, pero profunda, sospecha. Su frase sobre el estrés que te mete en libros que no puedes editar, resonaba con la precisión de una amenaza. Usando una excusa de trabajo, Elena llamó a su jefa para tomarse un día libre, alegando una gripe repentina. Necesitaba tiempo para investigar al amigo / colega que había sido la última persona en ver a Valdés. Elena rastreó viejos archivos periodísticos y bases de datos menos conocidas, buscando más detalles sobre el círculo social de David Valdés en 2005. Finalmente, en un oscuro foro de archivistas de noticias, encontró un fragmento de una entrevista a un investigador privado que había trabajado brevemente para la familia de Valdés. El artículo mencionaba a un colega cercano llamado Héctor Lomas. Lo que hizo que la sangre de Elena se congelara no fue el nombre, sino la descripción. Héctor Lomas era el más joven de la editorial. Un hombre muy metódico y reservado, que siempre se sintió eclipsado por la brillantez de David. Una foto pixelada acompañaba el texto. Elena tardó un segundo en reconocer los ojos penetrantes y el óvalo de la mandíbula. El joven de la foto, más delgado y con menos arrugas, era inconfundiblemente similar a Martín del apartamento 3C. Martín era Héctor Lomas, el amigo / colega que fue la última persona en ver a David Valdés, y que vivía a 2 puertas más abajo, compartiendo la pared con Elena. La idea era insoportable. Martín estaba en el 3C, y el misterio en el 3B. Y ella, Elena, la nueva editora que se parecía a la desaparecida, estaba en el 3D, atrapada entre ambos. Esa tarde, la paranoia de Elena la llevó a una acción desesperada. Se armó de valor y llamó a la puerta del 3C. Martín abrió casi de inmediato, como si estuviera esperando. Llevaba una camiseta y pantalones de chándal. Parecía relajado, inofensivo. Elena. ¿Necesitas algo? Azúcar. Necesito hablar contigo, dijo Elena, obligando a que su voz se mantuviera firme. Sobre David Valdés. La sonrisa de Martín se esfumó. Su rostro se volvió inexpresivo. No sé de qué me hablas. Un libro. El editor desaparecido del 3B. El hombre que, según mis registros, era tu colega. Héctor Lomas, espetó Elena. Martín la miró fijamente. Un momento, 2. La tensión era tan pesada que Elena sintió un zumbido en los oídos. De repente, Martín soltó una carcajada, una risa forzada y hueca. Oh, Dios, Elena. ¿Estás leyendo esos viejos foros? Te lo dije, el estrés te está comiendo. Él se apoyó en el marco de la puerta, con una pose relajada pero amenazante. Mira, yo soy Martín. Y no conozco a ningún Héctor Lomas. Pero sí conozco a una vecina que está alucinando por un apartamento vacío. ¿Quieres que llame a alguien por ti? La ambigüedad fue la peor tortura. Elena no tenía pruebas, solo coincidencias de fotos pixeladas y una sensación visceral.
Solo quería asegurarme, murmuró Elena, sintiéndose humillada. Asegurada, dijo Martín, su sonrisa regresando, fría como el hielo. Vuelve a tu trabajo. Y, por cierto, se inclinó ligeramente hacia ella, su voz bajando a un susurro, esta mañana juraría haber escuchado un llanto suave proveniente de tu apartamento. Quizás es la tubería. Espero que duermas mejor. Cerró la puerta del 13 con un suave clic. Elena se retiró a su apartamento, sintiendo un nudo en el estómago. La burla de Martín, la negación tan rotunda, la había hecho dudar de todo. Podría ser solo un parecido. Podría el sueño la estar traicionando. Se sentó en su sofá, temblando. Fue entonces cuando notó un movimiento cerca de la puerta 3A. La señora Ruiz estaba asomando la cabeza. Sus ojos, generalmente llenos de chismes, ahora estaban llenos de un miedo genuino. La anciana se acercó a Elena sin hacer ruido, casi arrastrándose, y le agarró el brazo. Te lo dije. No preguntes por el rojo, susurró la señora Ruiz, su aliento oliendo a menta y vejez. Él lo sabe. Te escuchó. Yo los escuché a los dos. ¿Quién es él, señora Ruiz? El hombre del 13. ¿Es Héctor Lomas?, inquirió Elena, desesperada. La señora Ruiz negó con la cabeza, sus ojos húmedos. No son nombres. Es el patrón. Se repite. Cuando alguien empieza a ver el rojo, cuando empiezan a oír los ruidos, él siempre aparece. La anciana se soltó de Elena, mirándola con horror. Te vi hablando con la puerta, Elena. Te vi tocándola como si fuera tu hija. Te vi hablando con ella. Elena sintió que el mundo se le venía abajo. No recordaba haber hecho eso. La obsesión la había llevado a la locura en las horas de sueño perdido. La puerta, tartamudeó Elena. ¿Qué hay en el 3B? La señora Ruiz la miró con absoluta pena. Lo que ves en la puerta roja, Elena, es solo un reflejo de lo que no puedes enfrentar en el 3D. Y ahora que él lo sabe, se moverá. La anciana se retiró a su apartamento, dejando a Elena sola en medio del pasillo. La puerta roja no emitía ningún sonido. Pero el silencio era ahora un juicio. El terror y la humillación de la confrontación con Martín, o Héctor Lomas, como Elena insistía en llamarlo internamente, la habían paralizado. Las palabras de la señora Ruiz resonaban. Lo que ves en la puerta roja, Elena, es solo un reflejo. Se estaba volviendo loca. Estaba su mente proyectando la figura de un editor desaparecido en su vecino y creando ruidos de goteo en un vacío. Elena pasó la noche en vela, buscando desesperadamente una forma de refutar su propia locura. La única manera era conseguir una prueba física irrefutable de que el 3B no estaba vacío. Al amanecer, se armó con unos guantes de látex, precaución profesional, y una pequeña linterna de mano. El pasillo estaba en penumbra. Los vecinos no tardarían en empezar su rutina. Se acercó a la puerta roja. La miró con una mezcla de miedo y rabia. Ya no era solo una puerta, era un agresor pasivo. Deslizó los dedos enguantados sobre la madera lacada, buscando cualquier imperfección, cualquier grieta o ranura que delatara una cerradura secundaria, o un punto débil. No encontró nada. El silencio del 3B era total, imperturbable. Elena se retiró, derrotada, pero justo cuando estaba por llegar a su puerta, su linterna se detuvo en la parte superior de la puerta escarlata. La placa de latón con el número 3B había desaparecido. No es que se hubiera caído. Elena se acercó con el corazón desbocado. La forma de los números era aún visible en la pintura, pero la placa había sido arrancada con fuerza. Y lo más impactante, los agujeros de los tornillos no estaban vacíos y secos, sino llenos de una sustancia pegajosa, brillante y de un color rojo oscuro, casi marrón. Era húmeda. Totalmente húmeda. Elena se puso de rodillas, acercando la linterna. La pintura alrededor de la zona estaba dañada, y un ligero rastro de esa misma sustancia se había corrido hacia abajo, coagulándose discretamente en una esquina inferior de la puerta. Con el mayor cuidado, Elena tomó un hisopo de algodón de su bolsillo y rozó la mancha. El material era denso, viscoso y no olía a pintura. Olía a sal y a metal. Un olor inconfundible. Sangre. No había duda en la mente de Elena. Era una pequeña cantidad, pero era una prueba física irrefutable de que algo violento o gravemente orgánico había ocurrido en el umbral de la 3B. Y había ocurrido recientemente. Elena se apresuró a entrar en el 3D. Se encerró y, con manos temblorosas, colocó el hisopo y los guantes dentro de una bolsa de plástico sellada.
Su mente de editora, entrenada para buscar la coherencia, gritaba, esto no es un reflejo. Esto es real. Su primera reacción fue llamar a la policía. Marcó los números, pero se detuvo. ¿Qué diría? Encontré una placa de número arrancada de un apartamento, vacío, y creo que lo que recogí es sangre. Si no era sangre, quedaría como una histérica. Si era sangre, la policía tardaría horas en procesarlo, y la persona responsable, Martín, el supuesto David Valdés o Héctor Lomas, tendría tiempo de deshacerse de cualquier otra evidencia. Elena optó por la autoconservación y la prueba rápida. Recordó que una amiga, una ex compañera de universidad, era bioquímica. Le envió un mensaje de texto críptico sobre una muestra para un proyecto de novela hiperrealista. Mientras esperaba la respuesta, su cabeza daba vueltas. ¿Quién lo había hecho? ¿Martín? Había quitado la placa para ocultar el nombre de Valdés en un intento de reescribir la historia. Mientras Elena intentaba calmarse con una taza de té, escuchó un golpe suave en su puerta. Abrió con cautela. Era la señora Ruiz, 3A, vestida con su bata habitual, pero con el rostro descompuesto. Parecía que había estado llorando. Tienes que irte, Elena, gimió la anciana, sin mirarla a los ojos. Él lo sabe. Sabe que estás mirando. ¿Usted vio algo, señora Ruiz? ¿Vio a alguien quitando la placa del 3B? Insistió Elena, mostrándole un fragmento del hisopo. La señora Ruiz retrocedió, su respiración superficial. No vi la placa. Pero te vi a ti. ¿Qué hice? La señora Ruiz la agarró de la muñeca, sus pequeños dedos sorprendentemente fuertes. Anoche. Tarde. No estabas en tu cama. Yo me levanté para ir al baño. Y te vi. La anciana se detuvo, clavando sus ojos aterrorizados en Elena. Te vi parada frente a la puerta roja. Estuviste allí por mucho tiempo. Y luego, te vi rasguñándola con tus propias uñas. Te reías. Una risa silenciosa. Luego te agachaste y lamiste algo que había en la puerta. Y te veías muy feliz. Elena retiró la mano, sintiendo un vómito helado en la boca. Eso es mentira. Yo no hice eso. Yo estaba durmiendo. Mientes, Elena, dijo la señora Ruiz con una tristeza profunda y terrible. Porque esa risa silenciosa es la misma que la de él. La anciana se retiró, dejando a Elena sola. Es el reflejo. Se está apoderando de ti. Elena se quedó en el marco de la puerta. Se miró las manos. No había rastros de sangre, pero sus uñas estaban limpias y bien cuidadas. No había rasguños. No obstante, el terror no venía de la acusación, sino de la grieta en su propia memoria. El 3B le había quitado la placa. Y su propia mente le estaba quitando la verdad. Se giró hacia su sala de estar, mirando la bolsa de plástico sellada sobre la mesa. La única prueba sólida, física y real, que confirmaba que lo que estaba viviendo no era una locura, a menos que la hubiese puesto ella misma. La mañana después del encuentro con la señora Ruiz y la macabra prueba de la placa, Elena recibió una respuesta de su amiga bioquímica. El mensaje era formal, escueto y le heló la sangre. La muestra que enviaste es tejido biológico humano. Parece haber estado expuesta a un agente de coagulación, pero es claramente sangre de tipo negativo. Esto no es pintura. La prueba era real. No estaba loca. El 3B no era un reflejo. Había habido sangre humana, y la señora Ruiz estaba mintiendo sobre él, rasguño, o estaba encubriendo algo. Elena se armó de valor para llamar a la policía. Tomó el teléfono, pero la duda la asaltó. Si llamaba, la investigación se centraría en David Valdés, el hombre desaparecido. Pero la amenaza, el hombre que la había confrontado y le había advertido, era Martín / Héctor Lomas del 3C. El peligro estaba justo al lado. Decidió que la policía era la última opción. Necesitaba descubrir qué había en el 3B antes de entregar la prueba. Esa noche, Elena cenó frente a su mesa de centro, evitando mirar la puerta. La tensión era insoportable. Había pasado las últimas horas pegada a la pared que compartía con el 3C, buscando cualquier sonido, cualquier indicio de que Martín estuviera empacando o huyendo. Nada. Un silencio absoluto. Y entonces, el pasillo se quedó en el silencio más profundo que jamás había experimentado. Un vacío total, sin el zumbido habitual de la nevera o el tráfico lejano. El silencio del 3B se había expandido. Elena sintió un escalofrío en la nuca. Se levantó y caminó lentamente hacia el dormitorio.
su oído pegado a la pared que separaba su apartamento, 3D, del de Martín, 3C. Y allí estaba. El sonido. No el goteo. Esta vez, era un golpe sordo y rítmico. Como carne golpeando contra madera o yeso. Venía dentro de su propia pared. Tum. 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 El terror se había trasladado. Ya no estaba fuera, observándola, estaba dentro, en el perímetro de su santuario. Elena se tambaleó hacia atrás, buscando un objeto defensivo. Agarró un abrecartas de metal de su escritorio. Se acercó de nuevo a la pared, concentrándose en el punto exacto del golpe. Era una zona cerca del suelo, oculta tras una estantería baja. El yeso parecía ligeramente más oscuro allí. Con manos temblorosas, movió la estantería. El golpe cesó. Un pequeño orificio, no más grande que la punta de un lápiz, estaba perforado en el yeso. Estaba oculto a propósito. Elena dudó. Si ampliaba el agujero, el atacante sabría que había sido descubierta. Pero la curiosidad, el impulso irracional que la había llevado a la obsesión, ganó. Usó la punta del abrecartas para raspar con cuidado el borde del agujero, ampliándolo apenas lo suficiente para un ojo. Se arrodilló y acercó su ojo a la diminuta abertura. Esperaba ver la pared del 3C, tal vez papel tapiz o el reverso de un mueble. En cambio, vio un vacío húmedo y pulsante. No había muebles, no había luz. El espacio era de un tono uniformemente rojo y oscuro, como si estuviera mirando dentro de una herida o una cavidad orgánica. El golpe rítmico que había escuchado se sentía ahora como un latido lento. Y luego, mientras su ojo se ajustaba a la oscuridad carmesí, distinguió un patrón, una serie de líneas rectas y curvas, un diseño sutil y sombrío que no tenía sentido. Era una geometría. La sutil geometría de un laberinto. Elena retiró la cara del agujero. Estaba respirando agitadamente. Ese espacio rojo y laberíntico no era el apartamento 3C. Era algo oculto entre los apartamentos. El laberinto que la señora Ruiz había mencionado. Se quedó paralizada, el abrecartas en mano. No se atrevía a volver a mirar. Y entonces, una voz. No por el agujero, sino que parecía surgir de las propias fibras de la pared de yeso. Era profunda, ronca, y resonaba como si viniera de un sótano. Lo que ves, Elena, es el lugar donde las historias se guardan. Elena soltó un grito ahogado. El laberinto es muy grande. Más grande que el 3B y el 3C juntos. Es la casa de David. La voz se interrumpió, y luego se volvió tierna, casi maternal. Y la casa de David necesita una editora. Una que se obsesiona con el rojo. Una que se parece a Elisa. Elisa. El nombre la golpeó. La esposa desaparecida de David Valdés. Y luego, lo escuchó. Justo detrás de su propia puerta, 3D. Un ruido suave, diferente al rasguño o al golpe. Era el sonido de un pestillo siendo manipulado con una herramienta delgada. El silencio total había sido una cortina de humo. La amenaza no estaba en la pared del 3C, sino en el pasillo. El golpe sordo se detuvo dentro de la pared. La voz, ahora burlona y clara, resonó. El laberinto se ha movido, Elena. Pero el editor debe saber, una vez que la trama se cierra, no hay salida. Te he traído a casa. Elena miró la manija de su puerta girar lentamente. No se atrevió a gritar. Sabía que la puerta del 3D no se abriría con un simple pestillo. Pero el silencio del pasillo garantizaba que nadie la oiría. Tomó una decisión. En lugar de correr hacia la puerta, corrió hacia la pared. Agarró el abrecartas y, con un grito de pura rabia, ensanchó el agujero lo más que pudo. Prefirió entrar en el laberinto que esperar a que el atacante entrara en su refugio. El pestillo del 3D hizo un clic suave y definitivo. La manija giró. Elena ya no estaba allí para verlo. En el instante en que el atacante, Martín/diagonal Héctor, forzó su entrada, Elena se había lanzado contra la pared, usando el abrecartas como una herramienta desesperada. El yeso se quebró fácilmente bajo el impacto, revelando que la pared entre el 3D y el misterioso espacio no era estructural. La capa exterior cedió con un crujido. Elena se deslizó a través de la abertura improvisada, cayendo sobre una superficie blanda y húmeda. El aire era pesado, caliente, con un olor a humedad, metal y algo dulce, como tierra mojada. Se encontró en un pasadizo estrecho y sin luz, salvo por la débil luz que se filtraba a través del agujero que acababa de crear. El espacio era de un tono rojo apagado,
con paredes hechas de algo que parecía concreto revestido, cubiertas de un crecimiento filamentoso y grisáceo. La geometría era inconfundible, una serie de ángulos agudos y cruces que formaban un laberinto. Escuchó el grito ahogado de su atacante al entrar en el 3D vacío. Elena. Ella corrió, su abrecartas pegado a la mano, adentrándose en el primer giro oscuro. Elena corrió a ciegas, guiada por la lógica de la desesperación. El laberinto no era grande, sino denso. El espacio no estaba vacío, estaba lleno de cosas cubiertas con lonas, y un silencio aterrador. Se detuvo en una encrucijada. El aire allí era más fresco. Levantó la vista y vio una luz tenue y oblonga. Era una rendija que reconocía, la parte superior de la puerta roja, 3B. Estaba en el corazón del 3B. El apartamento no estaba vacío, estaba configurado como un depósito de pruebas. Quitó la lona más cercana. Debajo había una pila de viejas carpetas. Las tiró y encontró una caja de cartón. Dentro, fotos viejas, David Valdés sonriendo, junto a una mujer. Elisa, la esposa desaparecida. Y a su lado, en una foto de grupo, un joven Héctor Lomas, idéntico a Martín. El giro era real. Martín era Héctor Lomas, el amigo. Estaba en el corazón del 3B. El apartamento no estaba vacío, estaba configurado como un depósito de pruebas. Quitó la lona más cercana. Debajo había una pila de viejas carpetas. Las tiró y encontró una caja de cartón. Dentro, fotos viejas, David Valdés sonriendo, junto a una mujer. Elisa, la esposa desaparecida. Y a su lado, en una foto de grupo, un joven Héctor Lomas, idéntico a Martín. El giro era real. Martín era Héctor Lomas, el amigo celoso que había estado obsesionado con Elisa. Pero al revisar las fotos, algo la golpeó. Una foto de boda. David y Elisa. Y una foto de Elisa sola, sonriendo. El parecido no era casual. Elisa se parecía a la Elena de hace 20 años. Qué interesante. La editora revisando los originales. La voz de Martín resonó desde atrás. Elena se giró. Él estaba allí, en el pasillo, su rostro iluminado por su linterna. En su mano, llevaba una herramienta pesada. Héctor, dijo Elena, su voz tranquila por la desesperación. Todo este tiempo, fuiste tú. Envidia. Por David, por Elisa. Héctor rió, una risa seca. La envidia es un motivo de aficionado. Yo quería completar la historia. David no fue el brillante. David era débil. Se obsesionó con Elisa y yo se la quité. Fingí su desaparición, me quedé con el apartamento, 3B, como un trofeo y le hice creer a su esposa, Elisa, que la había abandonado, hasta que ella enloqueció. Elisa. ¿Dónde está? Ya no importa. Ella está en el 3A. La señora Ruiz es Elisa. La volví loca con los años y la hice su cómplice involuntaria para proteger el laberinto. Ella te vio, Elena, y se asustó. Te ve como un reflejo joven de sí misma, la mujer que David se amó. Héctor avanzó. Pero cuando vi que tú, la nueva editora, la nueva Elisa, empezabas a preguntar, tuve que traerte a casa. Tú serás mi obra maestra final. Tu silencio en el laberinto será el final de la historia de David. En ese momento, el abrecartas de Elena brilló a la luz de la linterna. Ella lo lanzó con fuerza. El metal golpeó la cabeza de Héctor. Él tropezó y dejó caer la herramienta. Elena se lanzó a la oscuridad del laberinto, buscando la salida. Elena encontró el final del pasaje, una puerta pesada. La empujó con todas sus fuerzas. El sonido fue ensordecedor. No era la puerta de un apartamento. Era la puerta roja, 3B. Había estado en el interior todo este tiempo. Salió tambaleándose al pasillo, bañada en sudor y cubierta de polvo rojo. Héctor estaba detrás de ella, levantándose, furioso. No. La puerta no se abre. Gritó Héctor, corriendo hacia ella. En ese momento, dos cosas sucedieron a la vez. La señora Ruiz, Elisa, salió de su apartamento, 3A. Sus ojos se fijaron en la puerta roja, ahora abierta, y vio su interior, una cámara de tortura psicológica. La mente de Elisa se rompió y se recompuso al instante. El horror la despertó. El ascensor llegó. Alguien salía. Héctor la agarró. Elena luchó. La señora Ruiz se lanzó sobre Héctor, gritando,
Tú lo hiciste. Tú me mentiste. David. El forcejeo se detuvo cuando el hombre que salía del ascensor, el portero, presenció la escena. Al ver a la señora Ruiz luchando y la puerta roja abierta, el portero sacó su teléfono y llamó al 911. La policía llegó y se llevó a Héctor Lomas, en estado de shock. Descubrieron que el laberinto era un sistema de pasajes falsos y cámaras de aislamiento entre los apartamentos, creado por Héctor a lo largo de los años para manipular a Elisa y ocultar sus crímenes. La sangre de la placa era, en parte, de un intento de tortura previo. El goteo era un sistema de humedad controlado. David Valdés nunca fue encontrado. Se cree que Héctor se deshizo de su cuerpo años atrás. Elisa, la señora Ruiz, fue puesta bajo custodia psiquiátrica. Elena fue interrogada y luego liberada. El 3B fue clausurado, la puerta roja sellada por la policía, ya no era escarlata, sino un gris mate y deprimente. 2 semanas después, Elena empacó sus cosas. No podía quedarse. El laberinto había sido desmantelado, pero la geometría del horror aún existía en su mente. Mientras salía del ascensor por última vez, se encontró con una joven nueva vecina que se mudaba al 3D, su antiguo apartamento. La mujer llevaba una caja y una expresión de curiosidad. «Hola», dijo la joven, sonriendo. «¿Sabes qué hay en el 3B? Nunca he visto una puerta tan de ese color». Elena se detuvo. Miró a la joven. No dijo nada sobre el laberinto, la sangre o el goteo. Solo sonrió, una sonrisa tensa. «No lo sé», dijo Elena, bajando la vista. «Pero te prometo que, si te quedas el tiempo suficiente, te lo dirá». Elena se dio la vuelta y se alejó. La joven se quedó en el pasillo, su cabeza girando lentamente hacia el gris, triste y silencioso 3B.